Bueno, buenas, hermanitos. Bueno, hoy tocamos en forma tropical, estoy aquí, estoy allá y entonces yo no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, hoy decía la canción. Entonces estamos desde aquí grabando para ustedes en esta noche que vamos a hablar sobre la iglesia y el nuevo Pentecostés como parte fundamental del querigma. ¿Qué es el nuevo Pentecostés? Primero tenemos que entender cuándo surge la iglesia. Bueno, algunos dicen que la iglesia surge con el fenómeno de Pentecostés cuando llega el Espíritu Santo y aparece sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego y sale a predicar San Pedro. Otros teólogos dicen que la iglesia empieza cuando Dios llama a Abraham. Le dice, sal de tu tierra y de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué es importante hablar de Abraham como fundación de la iglesia? Porque es el pueblo de Dios. Dios escogió un pueblo para llevar la bendición a todas las naciones. Esa es la teología desde el Antiguo Testamento de la eclesiología. Dios suscita un pueblo y desde ese pueblo van saliendo gérmenes que llevan y difunden por todos los lados el Evangelio. Bueno, no el Evangelio, la buena nueva de la salvación, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Bueno, pero voy a hablar rápidamente. Esto es una clase de eclesiología a la carrera. Esto toca darlo como en 2 semestres en el seminario, pero aquí me toca a ustedes hacerlos en 15 minutos porque el tiempo de televisión es muy costoso. Entonces me toca hacerlo más cortico. Y en el tiempo de televisión dice que la iglesia es la misma siempre, pero es diferente. Es la misma porque el Papa Benedicto XVI decía, la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. Y eso no lo pudo refutar nadie porque es realidad. Si nos vamos mirando desde la Iglesia Católica y todo lo que hace la Iglesia Católica, descubrimos y entendemos lo que ha sido y lo que es precisamente la historia cristiana. Pero también hay algo que es muy interesante porque la Iglesia es dinámica y se va transformando de acuerdo a cada una de las necesidades epocales. Es decir, la Iglesia da respuesta a cada una de las situaciones cuando suceden. Es decir, no es lo mismo en la Edad Media, no es lo mismo en el Renacimiento, no es lo mismo en la Revolución Industrial, no es lo mismo en el siglo XX, no es lo mismo en el siglo XXI. Para cada momento la iglesia responde a las circunstancias y situaciones particulares. Entonces, ¿la iglesia cómo evolucionó? Primero, la iglesia fue perseguida. En los 4 primeros siglos de la iglesia fue clandestina. Surgió como una secta dentro del judaísmo, fueron expulsados de los judíos y de las sinagogas y después empezaron a ser proscritos por el Imperio Romano. Hacia el año 313, cuando Constantino, que es emperador, no obispo, como dicen los protestantes, no, es que el obispo Constantino, el papa Constantino. Constantino no fue ni obispo ni papa, Constantino fue un emperador que se convirtió y declaró el cristianismo religión oficial de su imperio. Eso hizo que se pasara de estar en la clandestinidad, en el cristianismo, a estar en la oficialidad. Y como se volvió la religión del imperio, entonces hubo una degeneración, podríamos decir algo, en la calidad de los cristianos. En la época de San Agustín, el catecumenado duraba 3 años, o sea, usted demoraba 3 años para bautizarse. Y habían personas que les hacían repetir el catecumenado hasta 3 veces, o sea, 9 años para bautizarse. Pero tenía una particularidad. La gente cuando se bautizaba no volvía a pecar. Aquí nosotros esto ya lo mismo fue una flequero y vivimos a lo light, pero era una cosa diferente. Después de la persecución y al instaurarse como religión del Estado se da el maridaje iglesia-estado y surge lo que después se denominó el Sacro Imperio Romano. Y por muchos siglos estuvo reinando esta figura en que la iglesia y el Estado eran uno. Podríamos decir que eran las 2 alas de la sociedad. Esto ayudó mucho porque previno guerras, injusticias, suscitó otras de otro tipo, tanto guerras como injusticias, pero era el statu quo, la forma normal de ver la vida. El cristianismo se convirtió en lo oficial y la cultura cristiana invadió todo el mundo. Pues conocido, ¿no? Incluso la conquista de América fue llevada también por esa mentalidad. Por ejemplo, en la película de Cristóbal Colón le preguntan a un indio que diga la salve y el indio no sabe responder y le dan una madería porque dicen, esto es una bestia, ¿cómo es que no se sabe la salve? No es problema
de la iglesia, es problema de la mentalidad de su tiempo. Otros dirán, no, pero es que hubo mucha injusticia, que la Inquisición, sobre todo se habla mucho de la Inquisición, y la ignorancia sobre la Inquisición es aterradora. La Inquisición no se la inventó la iglesia. Ay, ¿cómo que no? Sí, que ya quemaban gente viva. Pero la Inquisición no se la inventó la iglesia. Es como, la Inquisición era más o menos la DIAN de esa época, que después se le delegó a los dominicos para que fueran los administradores, y tenía un nombre, bueno, ahora se me escapa el nombre, de los que tenían el encargo de administrar la Inquisición. Pero no fue un organismo creado por la iglesia, sino por el gobierno, la corona española, y que después se le dio a los dominicos para que la administraran. Que se cometieron cosas terribles, pues depende cómo se vean terribles. Era la mentalidad del momento y de la época. Hoy podemos decir que es lo mismo con el tema LGTBI, o podemos hablar del tema del machismo, o podemos hablar del tema de la discriminación racial. Entonces, muchos podrían decir, ay, es que la iglesia y la esclavitud, hoy tenemos webcam y son socialmente aceptadas, y es un modo de esclavitud. El tema de la droga es una forma de esclavitud, el dinero es una forma de esclavitud, pero pues eso no se entiende, ¿eh? Mucha gente se esclaviza por dinero, ya no con grilletes, sino por dinero, y eso pues no se ve como malo. Un call center muchas veces es esclavizante. Bueno, avanzando un poquito más, pasamos por la Edad Media, donde se dan las cruzadas. Claro, eso era por plata, que la iglesia que mataron con los musulmanes no era un tema de plata. El tema de las cruzadas era un tema de identidad y de sobrevivencia. Lo que el cristianismo hizo en 1000 años, el islam lo hizo en 50, porque es que el islam tenía desde Mahoma, una metodología para evangelizar muy bonita. Era, usted se convierte o lo mato. Bueno, entonces punto. Y donde llegaban arrasaban con lo que fuera, hasta con el niño de la perra. Entonces, como acababan con todo, crecieron tanto. El choque entre Oriente y Occidente, guiado por las cruzadas, era defenderse. O defendemos nuestra cultura y lo que somos, o nos acaban y nos arrasan. Porque así venían. Lo que se han llamado persas, medos, elamitas, babilonios, asirios, que son siempre los mismos, han tenido esa forma de actuar, que es un poco lo que está pasando ahora en Oriente Medio. La forma como quiere actuar Israel sobre Palestina es como los árabes han actuado sobre Israel. Este es el modus operandi, yo acabo al que no es como yo, punto, no hay de otra. Esos no son mejores que Hitler, son de la misma, tienen la misma forma mentis que es Adolfo Hitler. Entonces las cruzadas fue un tema de defensa cultural, porque si nosotros nos defendemos de ellos, para que nos vengan a invadir, nos acaban. Aún así, la parte baja del Mediterráneo, lo que era la parte baja de Italia, Francia y gran parte de España, estuvo dominada por los árabes. De hecho, en la creación del español, que se da más o menos hacia el 1400, el gran porcentaje, creo que casi el 80% de las palabras que empiezan por A en español vienen del árabe. Y muchas otras cosas. El hábito de las monjas viene de la burka. Las torres de las iglesias vienen de las torres de las mezquitas. Las campanas de las iglesias se las trajo San Francisco de Asís en una de las cruzadas cuando visitó al sultán. Y muchas cosas se han copiado de las culturas. Pasamos al Renacimiento, se da un nuevo momento. Antes del Renacimiento, en la modernidad, en el 1517, Martín Lutero empieza esta pugna con el tema de las 98 tesis. Se da un tema de colapso, no tanto por la iglesia como tal, sino por los mensajeros de la iglesia, cardenales especialmente, y sacerdotes y teólogos, que en latín hablaban supremamente sublime, en alemán eran lo más ralea y lo más sinvergüenzas, pero lo más chandosos, groseros, espantosamente, que eran las conversaciones teológicas que tenían. Se ya trataban de lameculos y cosas así. Yo leí 400 páginas de la historia de Martín Lutero en una obra interesantísima que había en el convento, la obra de Uber Yedin,
es tal vez el mejor historiador de la iglesia que ha existido. Son 19 volúmenes, cada volumen más o menos entre 400 a 700 páginas, unos ladrillos interesantes. Y yo me leí el caso Lutero, 400 páginas, bien interesante el tema, pero es más la soberbia humana que el proceso divino el que se da ahí. Martín Lutero no quería separarse de la iglesia, lo aprovecharon los príncipes alemanes para independizarse del gobierno centralizado de Roma. Eso fue una herramienta política más que religiosa y que creó una división. Después de Martín Lutero vienen sus sucesores y otras ramas que salen como el jansenismo y el jansenismo y el calvinismo, que fueron extremos que acabaron de hacer la ruptura. Frente a ese fenómeno se da el momento de la peste negra, que ataca gran parte de Europa, bueno, de hecho toda Europa, muere casi creo que la tercera parte de la población, y eso da pie a el auge de la ciencia como una forma para contrarrestar el mal, ya que las oraciones, las peregrinaciones y las súplicas se entendieron como insuficientes para contrarrestar el mal de una pandemia, que si ahora nos vemos jodidos por el COVID-19, imagínense cómo fue en ese momento cuando la cosa se incendió con el tema de la peste negra, ¿no? Entonces fueron muchas las muertes. Y empieza la ciencia, y la ciencia empieza a competir con la fe. Se empiezan a dar los conatos entre ciencia y fe, y muchas dificultades y conflictos. Ya recién se había dado el descubrimiento de América, había empezado el auge de las ciencias. Hay que decir que los grandes científicos de la historia nos dicen que la iglesia es oscurantista, que impedía el estudio y demás. Copérnico era sacerdote, Galileo era sacerdote, ¿cierto? Malebranche era sacerdote. Y hay otro que se me olvida que era importante. Bueno, hay otro, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, pero apenas me acuerdo se los digo. Esto lo estoy diciendo de memoria, entonces ahí me perdonarán los lapsus lenguas que tengo, los lapsus mentis que tengo. Llegamos al tema de la ciencia y la enciclopedia, estamos hablando de 1600, 1700, y entonces se da la primera escisión cultural que se llamó el Dios de los filósofos, es decir, los enciclopedistas, que eran los que recopilaban la información y creaban las grandes enciclopedias, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, empezaron a hablar del Dios de los filósofos. ¿Cuál es el Dios de los filósofos? Hay una fuerza superior que ha hecho todo esto, pero está por allá arriba y nosotros nos entendemos acá abajo. Y nos desvinculamos de lo religioso. En esa misma línea se movió Emmanuel Kant, que Emmanuel Kant ha sido fundamental para el desarrollo de Occidente. La forma en la que están construidas nuestras ciudades modernas se debe a los parámetros de Emmanuel Kant y muchas otras cosas que han ido sucediendo y que han ido pasando, que nos transforman la forma de vida. No sabemos de dónde salieron, pero sí salimos. Ustedes no sabían de dónde salieron, pero por ejemplo las carreras, las calles y la vis, eso se lo debemos a Kant, para que sepan, ¿no? Hay cultura general así como chisporreteando. Kant no era sacerdote, pero era creyente y radicalmente creyente, al punto que los 4 tesis del pensamiento de Kant es: ¿qué se puede conocer? ¿Qué cabe esperar? No. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? Son las 4 tesis fundamentales del pensamiento kantiano. Y precisamente la crítica a la razón práctica, que es ¿qué debo hacer?, va enfocado al imperativo categórico: vive de tal manera que seas pauta de conducta para todos los demás, inspirado en principios cristianos. Aunque era alemán, escribió en latín, pero era radicalmente creyente. Hemos ido avanzando así por la historia de la humanidad y toda la iglesia. Llega un momento muy interesante que es la Revolución Francesa, 1789. Con la Revolución Francesa se da un quiebre. Se habla de igualdad, fraternidad
libertad, igualdad y fraternidad, que eso la verdad es pura mentira. Mientras son los ellos los que están jodidos, sí hablan de libertad, igualdad y fraternidad, pero apenas tuvieron poder, a los demás no les han dado igualdad, libertad ni fraternidad. Pero bueno, dicen ese tema y hablan del Ancien Régime, que es el antiguo régimen, y hacen una guerra radical contra el Estado. El gobierno francés se pone en contra, directa, contra la iglesia y empieza a perseguir la iglesia. Incluso Napoleón le dio una cachetada al Papa, así era de alborotadito, de carecidito. Les estoy contando todo esto, ¿por qué? Porque en cada uno de esos momentos Dios ha suscitado santos en su iglesia que han sabido responder a las circunstancias históricas. Llegamos a la revolución industrial, empiezan las máquinas a vapor, empiezan las grandes fábricas, la gente empieza a salir de los campos, a vivir en las ciudades, empiezan las construcciones de las grandes ciudades, y ahí hay una figura muy interesante que es León XIII, que saca un documento que se llama la Rerum Novarum. ¿Y qué es la Rerum Novarum? Habla de renovar las cosas y es el primer documento oficial de la doctrina social de la Iglesia Católica, en la cual habla de que los trabajadores tienen derecho a asociarse y que los dueños de las empresas no pueden esclavizar a los trabajadores. Con la Rerum Novarum se le da inicio a los sindicatos en el mundo. Entonces los sindicalistas ahora que dicen, es que la iglesia no sé qué, deben su existencia y su vigencia a lo que la iglesia hizo por ellos en su momento. Empiezan las dos guerras mundiales en el siglo XX y en el siglo XX con estas dos guerras mundiales se dan unos cambios estructurales, especialmente con la entrada del capitalismo y el auge del capitalismo, la Guerra Fría, el bloque soviético, el bloque capitalista, el movimiento de pensamiento que se da después de la Segunda Guerra Mundial, que da pie al ateísmo y la secularización. Esos momentos se dan precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cogen mucha fuerza y viene el auge del marxismo, en donde se entiende que la religión se ve, según lo que decía Feuerbach, como el opio del pueblo. Bueno, eso no lo dijo Feuerbach, lo dijo el papá de Feuerbach, que fue el hijo de Feuerbach, perdón, el hijo. Feuerbach fue el profesor o el maestro de Carlos Marx y Federico Engels. Y Carlos Marx es el que dice que la religión es el opio del pueblo. Cuando se habla de que la religión es el opio del pueblo, se está diciendo que la religión es como que un tranquilizante ante los males que tiene un pueblo que no se siente capaz de soportar ni superar. Bueno, eso ahí como voy hacia la carrera y a los machetazos se me está saltando una cantidad de cosas, pero es como para que tengan el contexto. Llegamos así hasta la década de los 60, el 50, cuando se muere el Papa. Y entonces dicen, necesitamos elegir un Papa, pero no sabían qué Papa elegimos, si elegimos este, elegimos aquel, elegimos este, elegimos aquel. Entonces dijeron, elijamos un Papa viejito, mientras pensamos a quién elegimos, ese nos dura 4 o 5 años, se muere y llega un Papa nuevo. Bueno, estando en ese orden de ideas, eligen a un señor que se llamaba Angelo Roncalli, o más conocido como Juan XXIII. Y este viejito llegó y le pegó una revolcada a la iglesia. Cuando lo eligieron Papa, lo primero que dijo Juan XXIII fue, Dios los perdone por lo que acaban de hacer. Y entonces Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, que es el primer concilio pastoral de la iglesia. Los antiguos concilios que se habían celebrado desde Nicea con Constantino en el 323 hasta el Concilio Vaticano II en 1800 y pico, eran concilios dogmáticos. ¿Qué es dogmáticos? Que lo que hacían era definir doctrina y dogma. El Concilio Vaticano II es un concilio pastoral y tiene varios documentos. Tiene 4 constituciones dogmáticas que son la Lumen Gentium, la Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes. Y la Gaudium et Spes es muy interesante, ¿por qué? Porque se titula las alegrías y las esperanzas, las tristezas y los dolores de los hombres son las alegrías y las esperanzas, las tristezas y los dolores de la iglesia. Y el subtítulo de la Constitución Gaudium et Spes es la iglesia en el mundo contemporáneo. Y cómo la iglesia se adecúa y se acerca al mundo contemporáneo. De tarea, busquen ese documento y van a ver que parece que lo hubieran escrito anoche.
es de una actualidad impresionante. Y con esto el Papa le dijo a los cardenales, hay que abrir las ventanas para que entre un nuevo aire y un ayornamiento, nos pongamos al día con el mundo actual, como que le entre un fresquito y sea una transformación radical en la iglesia. Tal la transformación radical que se abandona el latín y se habla en lengua vernácula, es decir, en la lengua del pueblo. La misa se deja de celebrar de espaldas y se empieza a celebrar de frente al pueblo. Se traduce la Biblia a los idiomas del pueblo para que el pueblo tenga acceso a la Biblia, que no se hacía desde el Concilio de Trento. Y se habla de retorno a las fuentes. Ese retorno a las fuentes produce un dinamismo sin igual en la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque surgen muchas comunidades religiosas, por ejemplo en el franciscanismo. En 1897, León XIII recogió todas las comunidades franciscanas en tres, y eran frailes menores conventuales y frailes menores capuchinos. El Concilio Vaticano II les dice, ábranse al Espíritu, y cuando yo salí del convento, hace 13 años, había más de 300 ramas del franciscanismo. Eso no solamente dio impulso a renovar las comunidades religiosas, sino que también le dio protagonismo a los laicos. Y es en el siglo XX donde surgen una gran cantidad de experiencias y movimientos, como el Camino Neocatecumenal, los Focolares, la Comunidad de San Egidio, el Verbum Dei, la Renovación Carismática, bueno, y muchos otros movimientos, por ejemplo, Lazos de Amor Mariano, bueno, Lazos de Amor Mariano más fresquitos desde este siglo, pero surgen cursillos de cristiandad, la Legión de María, los grupos de Nuestra Señora, bueno, muchas cosas, muchos movimientos. Y eso es parte o fruto del Concilio Vaticano II, donde se redescubre la importancia del querigma como fuente fundamental del cristianismo y además se pone en evidencia la necesidad de que la iglesia sea abierta a todos. Se abre la misionalidad y es gracias a este proceso del nuevo Pentecostés que hoy están ustedes aquí reunidos y me están escuchando a mí por un video. Pónganse a ver cómo fue jodida la cosa. Antes la misa era en latín y de espaldas y ahora estoy un padrecito que haciendo catequesis con cámara. Eso ha cambiado muchísimo y eso es gracias a la obra de la iglesia. Entonces el nuevo Pentecostés es parte de lo que estamos viviendo y somos nosotros también protagonistas de esta transformación en la iglesia. No solamente los curas, también ustedes son protagonistas. Ustedes son las pequeñas comunidades que se evangelizan después semanalmente. Cuando entran a la comunidad van a estar unidos en comunidad, van a perseverar, pero van a tener ministerios y van a anunciar el evangelio. Entonces, el Concilio Vaticano II ha abierto las puertas a que los laicos tengan un protagonismo significativo en la nueva evangelización. Y es lo que a ustedes les corresponde también hacer en la nueva evangelización. Bueno, después de toda esta barbacha que les eché para que se vayan para el cuchicheo, porque ya llevo como una hora aquí hablando, yo no sé cómo van a hacer para pasar este video, yo no sé cómo van a hacer, pero yo no sé. Pero ustedes van a ver cómo lo hacen. Los invito a que se pregunten si a mí me tocó vivir en este momento de la historia. Dios, ¿qué quiere de mí para que la iglesia continúe? Si Dios me suscitó a mí, como suscitó a San Francisco en su momento, a San Ignacio Loyola en su momento, a la Madre Teresa de Calcuta en su momento, al Padre Pío en su momento, a San Juan Bosco en su momento, a ti y a mí nos ha suscitado aquí en este momento para que le demos respuesta y para que seamos también extensión del reino de Dios a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Esa es la pregunta para el cuchicheo. Bueno, y ahí los dejo porque ya estoy larguito. Chao.